Hola cracks, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Buenos días para los que estén amaneciendo aquí en LATAM y buenas tardes para los que estén en Españita o en otros países. Buenas noches también, las cosas como son. Bueno, o cuando estés viendo este video. Deja tu poderoso like, suscríbete a muerte que es lo más importante. Like, favoritos, comparte si te encantan estos poderosos videos. Como siempre, si ayudas muchísimo. Así pues nos trata bien el algoritmo de YouTube. He notado completamente que le valió madre lo del pase de batalla, así que no importa. Igual sigamos con la información de Codcito Mobile, las cosas como son. Bueno, los mantendré al tanto hoy. Vamos a resumir completamente todo detalladamente de la mejor manera posible. Como ustedes saben, la actualización ha salido el día de hoy. Todos estos leaks, como siempre, de los rusos, claro que sí. Porque ellos, pues, son chivas, son chingones y le hacen el año. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta, muy a tener en cuenta, o sea, honestamente, te lo digo. Pues, esta es una de las primeras cajas, que es la de Naga, que viene con una PP-19 Bison y también viene con un XPR-50 y un tanque, lo típico. Lo más importante aquí, pues no es tantas las cajas, porque estamos viendo las cajas con Maxi y demás cositas. Yo sé que nadie, pero nadie les importa muchísimo lo que son las cajas al día de hoy, creo que casi nadie. Podemos visualizar que Park, Spark, Wolf, Maxis y Naga son de las cajas que van a venir en esta temporada número 6. Bueno, vamos a pasar con lo que son las skins, ya sabemos cuáles son. Sofía, que viene de pase de batalla, ya lo sabemos. Stitch Carbon Sentinel, que pues viene de ruleta, ya lo sabemos que viene con su ruletita, lo típico. Tenemos a Nicto, también viene con su ruletita. Tenemos a Cryptis, ruletita. Park Spark, que sabemos ya que pues es de caja tranquilamente. Nyx Dragon, también de ruletita, va a ser la primera ruleta más que todo de la temporada número 6. Baylord Legendary Patchet, este es gratuito, es de evento, para que me estén preguntando. Sí, es de evento, así que ya para que lo sepan. Maxis pues es de caja, obviamente. Tenemos a Braid Disruptor, que me parece perfecto de que sea de pase de batalla, ya que también en Cold War fue de pase de batalla, si no estoy mal. Y salió en la temporada, creo que fue una de las últimas temporadas de Cold War, si no estoy mal. Ok, siguiente skin, Vanguard Rainbow Gradient. Esta no se ha visto en caja, no sé si vaya a ser de caja o de alguna manera sea gratuita, aunque lo dudo mucho, como ustedes ya saben cómo es Activision. Así que bueno, vamos a ver qué se cuece. Vivan Harris, es gratuita, es la skin de inicio de sesión diaria. Me parece una muy buena skin para los que me estén preguntando, y para los que no, pues prácticamente pues no. Cositas de la vida, porque Vivian creo que estaba en cajas y ahora pues tenemos una opción gratuita con un recolorado muy bonito. Yo sé que no es de la favorita skin femenina de los jugadores de COD Mobile, pero bueno, en fin. Nada, pues sabemos que es de cajas. Ethan, que me parece una skin brutal. O sea, disculpen si me va a funar o algo, pero me parece una skin muy brutal. Me gusta el estilo que tiene, el acabado de esos años ochenteros. Con el acabado, pues, que se le metía a los Jets en su día. Pues está bien, la verdad. Wolf Sabre. Algo me dice que Wolf Sabre va a ser de caja, porque ya miramos que era de caja. Vale. Reyes, obviamente ya sabemos que Reyes es de pase de batalla. Scout 2 es gratuito de ruleta. O sea, con anuncio. Battery gratis de manual. El Grinch creo que es gratis también. Special Ops 4 gratis, ya lo he visto. Nomad, igual gratis, sin más. Y pues ahora vamos a visualizar a Alias. Para la gente que esté diciendo, sí, yo también pienso que es igual o parecida tranquilamente a Tracer, o sea, de Overwatch. Y pues no hay que acabarla, la verdad es que a mí me encanta, está bonita, es muy bonita la skin de Alias. Tal vez no sea la favorita de todos, pero tienen que aceptar de que visualmente se ve muy bien. Y pues ahorita vamos a ver en primicia tranquilamente cómo se ve pues contador y demás. Que bueno, como siempre, extraen completamente las filtraciones de las aplicaciones de PC. Estoy viendo que el contador es muy visible, o sea, muy bueno y muy visible. Bueno, en fin, algo muy a tener en cuenta. Bueno, como podemos visualizar, es un holograma de contador un poco dividido en tres fases, como podemos ver. Y pues el número, o sea, tal cual se ve muy heavy. O sea, no es cosa de poco. Y pues la especialidad y el color es el propio Goliath. O sea, la racha de la cual le da skin al Goliath. Pues tenemos lo que es la caída de Battle Royale, que se pone a saltar. Parece que fuera Tracer, solo le faltan las dos pistolas y tener el glitch y listo. Es como que fuera Tracer en COD Mobile. La caja muy bonita, me gusta, es muy minimal. Tiene obviamente sus cositas, creo que no sé si tengo un contador o el estilo, pero está muy bien. La verdad es que no me quejo, muy bien. Ok, esto lo vamos a ver rápido, que es el antiaéreo de Battle Royale. Para los que estén preguntando. Sí, es el antiaéreo de Battle Royale, que pues se va a encontrar en algunos puestos para darle en la madre y pues obviamente
poder eliminar tanto helicópteros como jets. Pues está bien, sacan el vehículo y sacan el counter del vehículo. O sea, pienso de que es muy bien, en teoría. Y pues aquí podemos ver el Jackal. Algo rápido el Jackal, creo que si no estoy mal. Fuera de cosas como lo normal. Mucha gente ha dicho de que pues tranquilamente el Jackal pues le falta movilidad y demás cosas, pero siento que no, o sea, estamos en un juego móvil. Sería God que hubiera un modo de juego en el cual solo hubiera jets, por lo menos 20 jets, como hizo Fortnite cuando sacó el evento de aviones, que solo era andar en aviones. Sería buenísimo solo andar en jets toda la partida, o sea, básicamente pelea de jets. No sé si lo vayan a meter, ojalá y sí. Si no lo hacen, pues lamentablemente sería un fallo muy grande, porque, o sea, de todas formas nadie va a ir a buscar el jet, pero si estuviera en modo de juego, pues obviamente te lo compro. Le va a encantar. Estamos viendo la KSB 45. Eso da igual, porque al fin y al cabo son cositas de la vida. Skin gratis, tenemos el banner del Alcatraz. Esta osada a mí me encantaba porque es exclusiva, pero igual ya sabía que no iba a ser exclusivo. Royal Crimson me costó 20.000 créditos, pero el día de hoy vale madres porque pues para eso lo van a poner en otra caja gratuita de créditos. Lechuga fría, color bronceado, pues una MSMC, que la conozco, es muy bonita. Toda esa skin gratuita en la caja de créditos. Me da risa porque estas cajas vale madre para la gente que es OG como yo. O sea, es como que ya tengo todo esto, literal, todo esto lo tengo, todo. Claro, vengo jugando el juego de 3 años, todo lo gratis, pues todo el mundo lo siempre saca. Bueno, en fin. Estamos viendo la M13, la M13 legendaria. Está muy bonita, no te voy a decir que no. Quiero ver cómo... Hola, esto está buenísimo. Estos son nuevos detalles para visualizar el arma. Estoy viendo de que hay primera, tercera persona, el FOB, como se mira. Está muy bonito. La mira es de hierro completamente, no es holo. Así que creo que puntos negativos porque la gente yo sé que le encantan las miras cuando son holo. Ok, aquí tenemos la LK legendaria que va a venir con la skin legendaria de Alias, que me parece brutal. O sea, me parece brutal. El FOB, la mira como se ve tranquilamente. Corre, el nivel de inspección. Es que cada vez va más detallado el juego, obviamente. KSP 45 legendaria. Que va a venir con... Creo que si no va a venir con el... Con Stitch, ¿verdad? Va a venir con Stitch Sentinel Carbon. Estamos viendo aquí tranquilamente cómo se ve. Disculpen que cargue a la velocidad de la luz, pero bueno, no sé. Carga así. Bueno, en fin, tenemos lo que es cómo se ve. Mira, todas son miras de hierro. La inspección, pues normalita. Nada del otro mundo, porque la inspección especial solo la tienen las míticas. Ok, siguiente arma que es la KRM, esta escopeta que pues yo sé que muchos utilizan la KRM en multijugador. En Battle Royale ya sé cuál es su escopeta favorita, es la H04. Y pues estamos viendo cómo se ve la inspección, pues tranquilamente la vamos a visualizar. Y a ver, bueno, no está mal. Yo no lo he acabado como dorado, la verdad, o sea, no es tan vistoso, pero está bien. No lo quedo. Luego tenemos por último la LK24, que honestamente no pensé que iba a ser una LK24, parece más a una K117, no creo que sea el único. Me parece brutal el detalle, o sea, que tiene actualmente, o sea, me gusta. O sea, es muy buena, porque muy buena. Y pues sin más, a ver, la inspección está perfecto. Ok, miramos la M13, vale madre, y los estos pues, que son unos cuantos, por ejemplo tenemos el Takeover. Es que hay mucho. O sea, el Acrobatics, bueno, en fin, están haciendo eso. Later. Ok, pequeño guiño a Dios de la Guerra. O sea, literal. Watch out below. Ok. Le reventaron el juego balístico en la madre. Crushing, está bien. Básicamente. Finalmente se desmadra una poderosísima. Una granada en la cabeza. Bueno, el de la katana está roto. Ok, otro de katana. Hay mucho katana y esto que no es la Tokyo Escape. Ok, este es el del pase de batalla para los que estén preguntando. Flying Wonder es el gesto del pase de batalla. Está bien. Está bien. Y hay tricks, trucos aéreos. Ya. Ya, ok. Sí. Bounce. Sí, para la fiesta está bien. Ojalá lo den gratis porque está bueno para la fiesta. Headstrong, o sea que te reviento. Y listo. Estos son los emotes de esta temporada número 6. KSP45, LK, todos sus accesorios. Esto lo pueden ver en el armero, así que no le voy a dar tanto énfasis porque esto ustedes con la actualización ya lo pueden ver. La ruleta gratis que lo habíamos visto. Obviamente el Call of Duty Endowment. Básicamente para los veteranos de USA, lo típico, que está llegando un lote a COD Mobile y cositas más. Aquí tenemos skins gratuitas como lo que es
un SPR, la LCAR que va a llegar en eventos de temporada. Aquí podemos ver el mapa de favela, skin gratuita, y la skin de inicio de sesión diario es la Vivian Harris, si no estoy mal, así que voy a para que lo sepa. Aquí tenemos la skin del pase de batalla, como la Chicken White Steel, que pues está brutal, honestamente. Me gusta, está muy bonita. No te voy a decir de que no está bonita, o sea, cuando en realidad sí está bonita. Está muy bonita, detalladamente sí está muy bonita, la verdad, las cosas como son. La Jack 12 me parece brutal. Con skin de diamante se va a ver brutal, honestamente. Es algo muy de los 90, o sea, por el estilo y por los dibujos que tiene, que está muy bonita. O sea, la verdad no te voy a decir que no. Y podemos visualizar tranquilamente. Bueno, no hay nada del otro mundo porque casi, pues, se puede visualizar o no se puede visualizar. Aquí vemos la recarga y demás. Ok, KSP 45 está brutal. Me gustaría verla en oro o dorado. Lo que pasa es que la KSP no creo que sea mía. Cosas como son. Bueno, en fin, KSP. Quiero ver la mirilla. Es lo importante. La mirilla de hierro creo que sí, está muy bonita. La mirilla está muy clean. Aquí lo podemos ver. Está muy clean. Locus Overdrive. Bueno, la verdad es que esto está bonito, pero bueno, no voy a entrar tanto en detalles. La Manowar está brutal. Se ve muy bonita. Es como que va a agarrar viaje. Básicamente todas tienen como ese estilo de, pues, te reviento la vida porque voy a agarrar viaje. Pues bueno, no quiero entrar en detalles tanto en eso. Pues lo de las cajas que habíamos visualizado, aquí ya más detallado. Algo de la HC y demás, ¿verdad? Creo que no hay más que compartir. Eso y que pues aquí podemos ver las recompensas que puede tener la propia, lo que te va a dar de recompensa para el evento, lo más seguro. Y aquí el evento de 50%, lo típico. Cada vez que salga una ruleta topada, después tengo un 50%, 100%. Y pues bueno, eso detalladamente hablando sobre lo que va a llegar y lo que no va a llegar actualmente con mobile, tanto lo gratuito como lo de pago. Así, tal cual. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido crack? Yo estoy un poco flipando colores con todo el contenido como siempre, así que ya es cosa tuya de cómo lo veas, de buena manera o de mala manera. En fin, si te ha encantado este video, por favor deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video de Call of Duty Mobile. Hasta la próxima, adiós.